Hola hermanos y amigos, una alegría poder saludarles. Estamos en la última lección de este primer trimestre del año 2021. El tiempo corrió, se fue rápido, pero seguramente aprendimos grandes cosas como el amor de Dios siempre busca al ser humano. En esta última semana vamos a estudiar acerca del nuevo nacimiento del planeta Tierra, la promesa de Dios que algún día creará nuevos cielos y nueva tierra. Veremos el contraste final de los fieles a Dios, los que creen en su palabra, y también el final trágico de los rebeldes que no obedecen a Dios. Estamos de regreso, hermanos. Estamos aquí con Heriberto para compartir la lección de la escuela sabática todos juntos. Heriberto, vamos a tener una lección muy interesante. Sí, claro. Hermanos, ¿qué les parece si hacemos una oración antes de iniciar el repaso de nuestra lección? Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu santo nombre. Señor, en estas horas queremos pedirte por favor que nos dirijas por medio de tu Espíritu Santo al estudiar esta lección. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Comenzamos con el versículo que tenemos para memorizar, que está en Isaías 65, versículo 17, que dice: porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Y en la introducción, Heriberto, tenemos aquí que para que se resuelva este problema de fondo, necesariamente tiene que haber un nuevo nacimiento, no una nueva creación. Claro, y es interesante porque ahí en la introducción de la lección, hermanos, se nos muestra una historia de un niño. Niños, por favor, no hagan esto, ¿no? Y dice la historia que un niño leyó un libro de astronomía, nos dice acá. Pero después de esto, hermanos, este niño tuvo una reacción muy fuera de lo normal, porque este niño, después de haber leído este libro, ya no quería asistir a la escuela, a lo que su mamá, pues lo tuvo que tomar acciones, ¿no? Lo llevó con el médico y ya el médico ahí le preguntó, haciéndole la consulta, el niño le dijo que por qué ya no quería ir a la escuela. Y aquí el autor nos dice, que el niño le dijo al doctor, dice, leí en este libro de astronomía que un día el sol se quemará y toda la vida de la tierra se desvanecerá. Y después el niño dice, no veo ninguna razón para hacer nada si al final todo se extinguirá. Y ese era el razonamiento que este niño tenía, ¿no? Con este pensar, con este pensamiento. Pero más sin embargo, hermanos, en nuestra manera de pensar como cristianos, nosotros sabemos que esto está muy alejado de la realidad, ¿no? Claro, porque como dice aquí, afortunadamente nuestra existencia no tiene que terminar con la muerte. Para los cristianos, los que creemos en Dios, sabemos que esta vida aquí es pasajera. Algún día, buenos y malos, vamos a morir, pero nuestra existencia no termina ahí. Dios nos promete vida y vida eterna. Claro. Ahora,
si vemos las cosas como lo veía este niño, que solo podía mirar lo de esta tierra, o sea, en este caso sí hay razón para que no, si todo se va a acabar. Claro, Pero la promesa es vida eterna, planeta, planeta Tierra nuevo, ¿no? sí, sí. Entonces podríamos pasar a la parte de la lección del domingo, cielos nuevos y tierra nueva. Y aquí nos hace una pregunta muy interesante. Dice, ¿qué tipo de restauración promete el Señor? Y podríamos leer la lectura bíblica. Claro, ya leímos el versículo de memoria, pero sigue más adelante también. Dice, porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. De lo pasado no habrá memoria, ni vendrá al pensamiento. Versículo 18, mas os gozaréis y alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Yo me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. Versículo 20, no habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, sino que el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Y ahí sigue la lectura bíblica. Ahora, hermanos, ¿qué tipo de restauración promete el Señor? Si lo pudiéramos ver de esta manera, podría decir que sería tanto en lo material como en lo físico, porque ahí el Señor está hablando de una restauración acerca de los cielos nuevos y tierra nueva. Y al respecto de lo físico, claro, el Señor nos promete que un día este cuerpo mortal será vestido de inmortalidad. Claro, aquí los textos, Dios habla de cielos nuevos, de tierra nueva, y también dice que se va, mas os gozaréis y os alegraréis para siempre. Hay algunas cosas que pareciera que son directamente para Jerusalén. Por ejemplo, en el versículo 18, la última parte dice, porque aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Ahora recordemos, hermanos, que este pueblo había sido cautivo. Sí. Había estado en diferentes naciones, en Babilonia, pero Dios los restaura y les promete que va a traer alegría y va a traer gozo ahora para el pueblo. Después de estar como esclavos, ahora iban a ser libres. Y hay algunas cosas interesantes, ¿no? Porque dice que, por ejemplo, en esta tierra que Dios les promete, los niños no iban a morir. Exacto. Cuando dice aquí, no habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, sino que el niño morirá de 100 años. O sea, una persona de 100 años ya no es un niño. Claro, O claro. sea que ahí los niños no morirían. El más joven moriría de 100 años. Sí. Ahora hay una pregunta interesante aquí en la lección que dice, si bien esto es bueno, o sea, hablando al respecto de los cielos nuevos y tierra nueva, y que allá en esta tierra no habría más llanto, ahora dice, ¿por qué no es una escena de nuestra restauración final, nuestra esperanza final? Y hermanos, lo tenemos que ver desde la perspectiva de que aquí uno de los versículos está diciendo, y dice, no habrá más allí niño que muera de pocos días. Estoy leyendo Isaías 65, versículo 20. Dice, ni viejo que sus días no cumpla, sino que el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Ahora la pregunta es, dice, ¿por qué no es una escena de nuestra restauración final? Claro, hermanos, porque aquí está hablando al respecto de que aunque iban a pasar muchos años y al final lamentablemente iba a venir la muerte. Claro que por supuesto, o sea, no nos está presentando una escena de nuestra restauración final. Claro. En Isaías 66 nos dice, por ejemplo, que no iba a haber lágrimas, ¿Sí? No iba a haber lloro, y eso coincide con lo que dice Apocalipsis 21, en los nuevos cielos y la nueva tierra que yo hago. Sin embargo, lo que tú ya estabas diciendo, aquí aunque
aunque iban a vivir largo, iban a ser longevos, Sí, aunque iba a haber gozo, aunque iban a tener sus casas, dice ahí, aún así iba a haber muerte. O sea claro. que el problema no se solucionaba de raíz, ¿no? Exactamente. Y ahora, hermanos, pero más sin embargo, hay promesas muy bonitas. Por ejemplo, dice ahí que el buey el lobo y el cordero serán apacentados juntos y el león comerá paja como el buey. Dice, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Ahora, hermanos, imagínense esta transformación tan grande, porque ahora en estos tiempos usted se acerca ahí al lado de un león y rapidito se lo va a comer. Y aquí me llama la atención porque dice una frase aquí, dice, para que los carnívoros como los leones se vuelvan vegetarianos, se requiere mucho más que una clase de cocina vegetariana, ¿no? Claro, se necesita una nueva creación para restaurar el mundo a su estado ideal. Y es que, hermanos, cuando Dios creó a este mundo, el león era vegetariano. Sí, O sea, Adán podía jugar con el león y no se lo comía. Y la serpiente hoy en día, las serpientes, algunas son venenosas, ¿no? claro. Pero aquí dice que ahora la serpiente también va a ser transformada, va a comer polvo, ya no va a ser venenosa. Y para eso sí se necesita una nueva creación. Una nueva creación resuelve el problema que tenemos los seres humanos ahora. Porque Sí, aunque en esta vida podamos vivir bien, como la promesa que le dio al pueblo de Jerusalén, podemos vivir en largo, pero finalmente moriremos. sí, y aquí hay una pregunta muy interesante. Dice, supongamos que en lugar de vivir 60, 70, 90 o incluso 100 años, dice, la mayoría de la gente viviera 1 millón de años o más. Dice, ¿por qué aún así no se resolvería el problema fundamental de la humanidad? Claro, porque ¿de qué serviría si nosotros viviéramos 1 millón de años, lo que tú quieras, ponle la cantidad que tú quieras, si al final vamos a morir? Pues no tiene caso, no tendría ningún sentido al final, ¿no? En este contexto se entiende por qué el niño no quería ir a la escuela. Claro, O sea, ¿de qué me sirve estudiar? ¿De qué me sirve si al finalmente voy a morir y ahí se acabó todo? sí, y Ujú. aquí dice, ¿por qué la vida eterna es la única respuesta a nuestras más profundas necesidades humanas? Pues claro, hermanos, lógicamente que pues a ningún ser humano nos gusta morir, claro que no. Entonces, por eso es que la vida eterna es la única respuesta a estas necesidades, ¿no? Claro, y lo interesante es que aquí, vida eterna, fuera de Dios o lejos de Dios no hay. No, no la hay. No la hay. Solamente en Dios, o Dios es el que promete la vida eterna. Por eso es muy importante, ¿no? Todo aquel que dice, bueno, en este mundo la vida es muy corta, que se acerque a Dios para que pueda tener esa vida eterna. El lunes, imán divino. Y aquí nos dice que leamos Isaías 66, 1 al 19. Tal vez, Heriberto, podemos leer tal vez los primeros 3 versículos, tal vez. Bien, entonces leemos, hermanos, y dice, y Jehová ha dicho, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Dónde el lugar de mi reposo? Versículo 2. Mi mano hizo todas estas cosas, así todas ellas llegaron a ser, dice Jehová. Pero yo miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Versículo 3. El que sacrifica buey es como si matara a un hombre. El que sacrifica oveja como si degollara a un perro. El que hace ofrenda como si ofreciera sangre de cerdo. El que quema incienso como si bendijera a un ídolo. Pues porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones, también yo escogeré para ellos desgracias y traeré sobre ellos lo que temen. Porque llamé, pero nadie respondió. Hablé, pero no escucharon, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que no me agrada. Claro. Aquí Dios primero se presenta, ¿no? Como el Todopoderoso. Jehová ha dicho, el cielo es mi trono, ¿no? Sí, Y la tierra el estrado de mis pies.
Y él hace una pregunta, ¿no? ¿Dónde está la casa que me van a edificar? O sea, si todo lo que yo hice es mío. Dios se presenta como el todopoderoso, el sublime, pero dice además, mi mano hizo todas estas cosas y todas ellas llegaron a ser. Dice Jehová, pero yo miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. Aunque Dios es fuerte, es poderoso, Dios siempre dice que va a mirar a los pobres y a los humildes, que no son orgullosos. Sí, y lo tenemos que ver, hermanos, desde la perspectiva que Dios tan solo pide a nosotros que nosotros le reconozcamos a Él como nuestro creador. Y Dios pide que nosotros tengamos un espíritu humilde. Dios pide que nosotros tengamos un corazón, que nuestro corazón no sea de piedra cuando nosotros escuchemos de su palabra. Dios quiere que seamos humildes a su llamado, que nuestro corazón sea contrito y humillado para con Él. En esos contextos podemos ver estas ideas aquí reflejadas. Ahora, hermanos, hay una ¿cómo le puedo decir? ¿Cómo le puedo llamar? Exhortación por parte de Dios, porque ahí sin duda alguna, por las palabras que Dios está expresando, que dice que el que sacrifica buey es como si matara a un humano. O sea, son palabras fuertes de parte de nuestro Dios, y es porque algo estaba pasando con esta gente, ¿no? Claro, basado en esto, no dice, no, cómo Dios mira cuando un ser humano mata a otro ser humano. Sí. Es algo que Dios no puede soportar, es algo que es ajeno a Dios. Ahora, este pueblo, ya vimos en la lección de lunes que Dios le había prometido una vida larga, llena de gozo, de felicidad, donde los niños no iban a morir. Pero esa promesa era una promesa condicional, ¿no? Sí. Y el pueblo de Dios, no, podemos decir, no cumplió con esa decisión. Ahora, aquí habla, ¿no?, de que había gente que sacrificaba, porque seguían cumpliendo con todos los sacrificios que Dios le había ordenado, pero podemos decir de apariencia. Exacto. Es por eso que cada vez que ellos sacrificaban, dice aquí, ¿no?, cada vez que sacrificaban un buey, Dios lo tomaba como que si hubieran asesinado a un hombre, a un Sí, ser humano. sí. Entonces, aquí la idea es que Dios, dice aquí, Dios salva y restaura a los humildes que tiemblan ante su palabra, pero destruirá a los que se rebelan contra él. Esto incluye a los hipócritas que practican rituales cuyos sacrificios él rechaza, dice, ¿no? Sí. Cuando todo se hace por apariencia, podemos decir que es como un insulto para Dios, Dios lo rechaza. También hay otra advertencia ahí, hermanos, y muchas veces nosotros nos ponemos tristes, ¿no? Porque las personas tal vez se burlan de nosotros, ¿no? Pero más sin embargo, si usted lee detenidamente estos versículos, usted también se dará cuenta que hay una advertencia fuerte para aquellos que se ríen de las personas que siguen a Dios, porque al final, lamentablemente, Dios va a traer destrucción sobre ellos, ¿no? Y aquí ahora en la parte que estaba diciendo la lección, imán divino, ¿en qué medida Dios actúa como un imán para atraer a las naciones a sí mismo? Y me gustaría darle lectura a Isaías 6, 18 y 19. Isaías 66, 18 y 19. Y dice de la siguiente manera, dice, porque yo conozco sus obras y sus pensamientos. Tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas. Vendrán y verán mi gloria. Pondré entre ellos una señal y enviaré a los sobrevivientes de ellos a las naciones, a Tarsis, a Fud y a Lud, que disparan arco, a Tubal y a Javán, a las costas lejanas que no han oído de mí, ni han visto mi gloria, y publicarán mi gloria entre las naciones. Ahora, como bien ya lo estabas comentando, aunque ellos iban a ser llevados esclavos, pero Dios los iba a restaurar, pero con un propósito muy grande, para que estas personas llevaran la luz del conocimiento de Dios hacia las demás gentes, hacia las demás naciones, ¿no? Claro, porque podía ser asombroso, ¿no? Un pueblo que estaba esclavizado, un pueblo que había perdido prácticamente todo. Ahora Dios los restaura a Jerusalén y ahora
crecen como pueblo, crecen como nación. Entonces, dice ahí que el imán divino, o sea, vendrán y verán mi gloria, iban a ver cómo Dios lo había restaurado, y todo eso se iba a deber a la misericordia de Dios. Y aquí podemos ver que dice que Dios revela su gloria para que se convierta en un imán para atraer a la gente a Jerusalén. Exacto. O sea que las personas iban a ir a testificar de las grandes cosas que Dios había hecho. Sí. Y ahora las personas serían atraídas a Dios por su gloria, dice, por mirando las grandes cosas que había hecho en la vida de su pueblo. Sí, ahora aquí hay una pregunta muy interesante, que ya leímos el versículo, y dice, lee Isaías 66:5, dice, ¿qué significa temblar ante su palabra? ¿Por qué quiere el Señor que temblemos frente a su palabra? Si tú no tiemblas, ¿qué podría significar eso sobre la condición de tu corazón? Y hermanos, sin duda alguna, temblar ante la palabra de nuestro Dios es que humillemos nuestro corazón, ¿no? Y es lo que Dios requiere de nosotros, que nosotros le reconozcamos a Él como nuestro hacedor, como nuestro creador, y que no tengamos un corazón de piedra cuando nosotros escuchemos de su palabra. Claro, o sea, temblar no es ese temblorique que le da a algunos por ahí en la televisión, ¿no? Sí. Que supuestamente el Espíritu de Dios los tomó y ahora tiemblan, brincan, se tiran al suelo, no. Esto básicamente es mostrarse respetuoso ante Dios y tener el cuidado de no hacer nada que vaya en contra de la palabra de Dios, de guardar la palabra de Dios. Eso es lo que, a mi parecer, quiere decir no temblar ante la presencia de Dios. Claro. Líderes misioneros y de adoración, en Isaías 19 al 21. Aquí nos trae una pregunta. Dice, ¿cuál es el significado de los sobrevivientes que traen gente de las naciones como una ofrenda a Jehová? Isaías 66, 19 y 20. Tal vez lo leemos. Sí, adelante. Dice así, pondré entre ellos una señal y enviaré a los sobrevivientes de ellos a las naciones, lo que leíste hace rato. Sí. A Tarsis, a Fut, a Lul, que disparan arco, a Tubal y a Yavan, a las costas lejanas que no han oído de mí ni han visto mi gloria, y publicarán mi gloria entre las naciones, dice el texto. También el 20 dice, y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones como una ofrenda para Jehová, en caballos, en carros, en literas, en mulos y en camellos, a mi santo monte de Jerusalén, dice Jehová, al modo que los hijos de Israel traen la ofrenda en utensilios limpios a la casa de Jehová, nos dice, ¿no? Sí, y a final de cuentas, hermanos, si analizamos la historia del pueblo de Israel, eso era lo que Dios pedía de su pueblo, que ellos fueran una luz para las demás naciones. Es por eso que nuestro Dios, si nosotros recordamos al antiguo Israel, se les dice que cuando ellos entraran en la tierra prometida, que ellos no practicaran las abominaciones ni se mezclaran con ese tipo de gentes, porque ellos no buscaban de Dios. Y claro, lo que Dios quería de su pueblo es que ellos fueran una luz para aquellas naciones. Y aquí dice, hermanos, que estas personas los traerían como una ofrenda ante la presencia de Dios. Claro, aquí el texto dice, pondré una señal y enviaré a los sobrevivientes de ellos. O sea que cuando Jerusalén fue destruida, hubo sobrevivientes. Algunos fueron llevados esclavos, algunos se escaparon por ahí. Pero ahora dice que estos sobrevivientes iban a ir e iban a testificar lo que ya comentábamos. Y lo iban a traer esas personas y la iban a presentar como una ofrenda. Sí. Ahora, es interesante, ¿no? Que los que servían a Jehová por apariencia y ofrecían un buey, y dice Dios, lo tomo como que si hayas asesinado. En contraste, esta gente piadosa, los que temblaban ante la palabra de Jehová, iban y hacían obra misionera y traían estas personas y las presentaban como una ofrenda ante Dios.
Sí, ahora, estas personas iban a tomar un rol importante, Ricardo, Sí. porque, hermanos, si nosotros analizamos la historia bíblica, nos vamos a dar cuenta que Dios eligió a una tribu para que ministrara en el santuario, hiciera todos esos deberes del santuario. Pero ahora, miren, dice, ¿cuál es la importancia de la promesa de Dios de escoger de ellos para sacerdotes y levitas? Hermanos, imagínense, o sea, antes los líderes, por así decirlo, no tomaban a los gentiles como si fueran del pueblo de Dios. No, ellos los tenían por menos, pero ahora Dios les está haciendo esa promesa de que ellos también iban a ministrar en las cosas que tenían que ver con las cosas de Dios, en el ministerio de Dios. Claro, es interesante, ¿no? Porque incluso los judíos no dejaban que los gentiles entraran ni a su santuario. ¿Sí? Los tenían muy aparte ya porque ellos los tenían como que si fueran gente inmunda. Claro. Pero ahora cuando los sobrevivientes van y los traen ante Dios como una ofrenda, el versículo 21 dice de Isaías 66, dice, y tomaré también de ellos para sacerdotes y levitas, dice Jehová. Ahora estas personas que no eran judías, ni siquiera levitas, ahora ellos iban a ser sacerdotes para Dios, dice la Biblia. Y hermanos, también esa misma promesa que ya bien Ricardo está comentando, también es para nosotros, porque Pedro lo afirma y lo dice de la siguiente manera en 1 de Pedro 2:9 y dice, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y claro, hermanos, Dios nos da esas promesas, pero igual lo mismo que para el tiempo de Israel, lo mismo para nosotros. Lo que Dios quiere es que no nos quedemos con esas promesas, sino que ¿qué? Aquí dice que nosotros seamos una luz para las demás gentes que lamentablemente están en tinieblas. Así es. Nosotros somos partes de esas personas traídas hacia Dios y presentadas como una ofrenda. Y Dios nos ha escogido a nosotros también como sacerdotes para ir y predicar. O sea que venir a la iglesia es muy lindo, hermanos, pero tenemos que comenzar, ¿no? Y predicarle a nuestras familias, nuestros hijos, nuestros familiares y traerlos ante Dios también como una ofrenda, ¿no? Sí, y la lección siguiente del día miércoles básicamente abunda un poco más en lo mismo que ya venimos hablando. Y aquí nos hace una pregunta muy interesante de lo que estamos hablando, de que ahora Dios le da estas promesas también a las personas que iban a ser atraídas. Dice, ¿cómo afectaría este cambio a la comunidad de fe renovada? Y Dios nos pide que vayamos y hagamos discípulos a todas las naciones, ¿no? Toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ahora, hermanos, ¿cómo afectaría esto? Ahora, antes, recordemos nuevamente que antes los del pueblo de Israel tenían esta idea, si lo puedo decir de esta manera loca, que solamente ellos eran los merecedores de la salvación. Pero ahora venían los gentiles y se unían al grupo también. Pero ahora, hermanos, ya la cosa cambiaba, porque si lo puedo decir de esta manera, ahora ellos también tenían los mismos derechos. Y por eso Pablo lo dice, ahora ya no hay judío, ahora ya no hay griego, ahora ya no hay esclavo, ahora ya no hay libre, sino que todos somos uno en Cristo Jesús. Así es. Ya no hay diferencia de persona, no. ¿Sí? Todos somos hijos de Dios. No importa nuestra raza, no importa el color de nuestra piel, si somos grandes, chaparritos, flacos, gordos. Todos somos hijos de Dios y todos fuimos llamados para una sola cosa, dar a conocer la gloria de Dios. Exacto. Sí, para eso hemos sido llamados, para que compartamos la palabra de Dios. No hemos sido llamados para estar peleando en la iglesia, Heriberto, ¿no? Claro. Ahora, ya que hablas de eso de pelear, hermanos, en Hechos 11 se nos muestra una historia donde
hubo algunos líderes que vinieron donde Pedro y le hicieron esa pregunta de por qué, o sea, todavía existían ese tipo de diferencias que ellos querían hacer. Y a Pedro le preguntaron que por qué se reunía con esas personas que para ellos eran inmundos. A lo que Pedro les cuenta que el Señor le había dicho que no era así y que ellos también habían recibido el Espíritu Santo. Y Pedro les dice, ¿por qué ustedes quieren estorbar la obra de Dios? ¿No? O sea, ¿cómo Dios? Pedro también tenía ese concepto, ¿no? De que aquellas personas, pues no, él tal vez decía que no podían pertenecer al pueblo de Dios, pero más sin embargo Dios tuvo que utilizar una visión para decirle que él estaba errado en esos pensamientos, que todas esas personas tenían los mismos derechos para poder tener esa salvación por parte de nuestro Dios. Claro que sí. Dice aquí, la exaltación de los gentiles no daba derecho a los judíos para quejarse de que Dios era injusto al darle las mismas recompensas. Tampoco daba derecho a los gentiles a tratar a sus hermanos judíos con falta de respeto. O sea, no era para que se estuvieran peleando, sino era para que se pusieran de acuerdo, hubiera unidad y en la misma dirección fueran todos a predicar la palabra de Dios. Dice aquí, pues si las ramas fueron desplegadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, ¿no? No es para que nos pongamos orgullosos, sino es para que sigamos el camino que Dios nos ha marcado. Claro, y aquí un comentario lo está diciendo que algún sentimiento de superioridad es tan aborrecible a la vista de Dios, ¿no? Todas esas cosas, como muchas veces nosotros podemos hacer de menos a las personas que nosotros vemos que de repente no tienen conocimiento o algo así. Muchas veces nosotros podemos portarnos de esa manera, ¿no? Y sentirnos más orgullosos que ellos, creernos que sabemos más que ellos, ¿no? ¿Te imaginas? Dios mismo diciendo, yo soy el Todopoderoso. Exacto. Yo soy el Creador. Yo hice todo. Y aún así, ¿qué cosa? Miro a los pobres, miro a los, ¿cómo se dice? A los humildes. Sí. Peor nosotros que no somos nada, ¿no? Sí. Tendremos que tratar de ayudarnos, de amarnos, de cuidarnos los unos a los otros. Ok, lección del jueves dice, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre, aunque el sacerdocio ya no iba a ser exclusivamente de los judíos, de los levitas, pero sí Dios nos promete que nuestra descendencia va a permanecer, ¿no? Y nuestro nombre. Sí, y es interesante, hermanos, tal vez podemos leer el versículo Isaías 66, 22 para que podamos entender de lo que estamos hablando. Y dice de la siguiente manera, porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Hermanos, recordemos que anteriormente, en los días anteriores de la lección, estábamos hablando de que aunque se podrían vivir 100 años o lo que tú quieras ponerle, la cantidad que tú quieras ponerle, lamentablemente algún día llegaría la muerte. Pero ahora aquí nuestro Dios está dando una promesa muy grande, que ahora esa descendencia iba a permanecer ¿hasta cuándo? Para siempre, ¿no? Delante de Dios. Hermanos, lamentablemente el pecado ha hecho que nosotros no podamos estar, y digo así personalmente, ante la presencia de Dios, porque lamentablemente el pecado ha hecho separación entre Dios y nosotros. Pero hermanos, la promesa está de que un día esto mortal será vestido de inmortalidad, como dice la palabra de nuestro Dios. Aquí Dios resuelve el problema de raíz. Exacto. Ahora va a haber vida eterna. No tenemos que estar preocupándonos que algún día vamos a morir. Hoy en día, queramos o no queramos, sabemos que si Dios no viene pronto, algún día vamos a pasar al descanso, ¿no? Pero aquí Dios nos promete que nuestra descendencia, nuestro nombre va a permanecer vida eterna. Leo directamente del folleto, dice, tenemos aquí una promesa de vida eterna en un mundo nuevo, un mundo sin pecado,
sin muerte, sin sufrimiento, un cielo nuevo y una tierra nueva, el cumplimiento final y el completo de nuestra fe cristiana, la consumación de lo que Cristo ha logrado en nuestro favor en la cruz. Y yo creo que ese es el punto principal, ¿no? O sea, a final de cuentas, todo se lo debemos a nuestro Señor Jesús y lo que Él ha hecho allá en la cruz por cada uno de nosotros, ¿no? Así es. Claro que sí. Un día escuché un comentario de un pastor cuando hablaba acerca del orgullo, ¿no? Y él decía, si no fuera porque Cristo murió en la cruz, nosotros tuviéramos en el bote de la basura. Sí. Y él decía, me voy a poner orgulloso el día que yo me olvide del bote de la basura donde Dios me sacó, ¿no? Y Dios de ahí nos saca para darnos un cielo nuevo y una vida eterna. Sí, ahora el siguiente punto, hermanos, es muy interesante y me gustaría dar lectura a Isaías 66, 23 y dice, de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dice Jehová. Y hermanos, aquí hay una promesa muy interesante. Y esto no tan solo tiene que ver con allá, con la eternidad. No, sino que nosotros también lo vivimos aquí en esta tierra. Y me estoy refiriendo a la parte que tiene que ver, porque la palabra de nuestro Dios dice, de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dice Jehová. Y la palabra de nuestro Dios nos muestra claramente que el sábado todavía sigue vigente, que el sábado no quedó allá clavado en la cruz, no, el sábado Dios lo instituyó desde el principio de la creación como un conmemorativo de su creación y seguirá por las edades eternas. Claro que sí, cuando Dios creó el sábado, recordemos que lo creó en un mundo perfecto y sin pecado, y el sábado va a permanecer como un monumento de la creación aún en la eternidad, en los cielos nuevos y en la tierra nueva que Dios creerá. Dice la Biblia que vendremos a adorarlo a Él en los días sábados. Así que, como hemos estudiado, ¿no? Aquí el sábado sigue vigente, tenemos que empezar desde ahora, ¿no? Adorarlo, para que esto se haga una realidad que tendremos vida eterna en los nuevos cielos y en la tierra nueva. Sí, bueno, hermanos, hemos llegado lamentablemente al final de la lección de este trimestre, pero hay un pensamiento muy bonito aquí que dice, el gran conflicto ha terminado, ya no hay más pecado ni pecadores, todo el universo está purificado, la misma pulsación de armonía y de gozo late en toda la creación. De aquel que todo lo creó manan vida, luz y contentamiento por toda la extensión del espacio infinito, desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más vasto. Todas las cosas animadas e inanimadas declaran en su belleza sin mácula y en júbilo perfecto que Dios es amor. Y yo creo que, hermanos, esa tendría que ser nuestra meta, mirar aquel día cuando Dios enjugue toda lágrima de nuestros ojos y ya no habrá más llanto, ni dolor, ni clamor. Así es, solamente el amor de Dios y la misericordia de Dios puede darnos la salvación, la vida eterna. Terminamos el trimestre, Heriberto. Sí, lamentablemente terminó este trimestre, pero comenzaremos uno nuevo. Así es, aprendimos tantas cosas, pero aún viene el segundo trimestre. Y queremos pedirle, hermanos, que estudie su lección, que cuando uno estudia no solamente uno aprende conocimiento teórico, sino que uno se nutre de la palabra de Dios y le da una fuerza para poder seguir adelante en la vida cristiana. Sí, entonces nos despediremos con una oración. Claro. Vamos a orar entonces. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Queremos pedirte que por favor nos ayudes para que podamos pelear la batalla de la fe. Señor, que nos des fuerzas para continuar adelante, aún en medio de las dificultades que podamos afrontar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.